misma manera, ahí se explica que el conocimiento espiritual tiene que venir de una tradición discipular fidedigna, y esa es la parte de lo que llamaríamos epistemología. Y en cuanto a conocimiento, presentando el sendero del conocimiento como una ciencia, se hablan de tres ciencias: la ciencia del ser, que básicamente se cita el capítulo 2 del Gita; el estudio del mundo fenoménico, citando el capítulo 13 y 14 del Bhagavad Gita; y la comprensión de Dios como persona, y bueno, ahí hay varias referencias de varios libros de Srila Prabhupada, especialmente del Sri Sopanujja. Entonces ese es un poco el sendero del Dhyana que se presenta en el libro. Citando. Ahora vamos a ver el sendero del Dhyana. Este es muy interesante porque justamente lo que hoy en día más la gente entiende como yoga. Bueno, primero que nada, las referencias, se habla del Ashtanga Yoga y del Hatha Yoga como en un sentido parecen lo mismo, pero vienen de dos escuelas distintas. Y bueno, en relación con el Ashtanga Yoga, que viene que en Occidente se conoce más a través de Patanjali Muni en sus Yoga Sutras. En realidad esas mismas enseñanzas están vertidas en el capítulo 28 del tercer canto del Srimad Bhagavatam. Por ejemplo, cuando se habla de los yamas y niyamas, que son 10 en total, se habla casi exactamente de las mismas palabras. Solamente uno de los, no me acuerdo si era de los yamas o niyamas, que es Kapiladeva, lo llama como Purusharchanan, y Patanjali Muni lo llama como Ishvara Pranidhana, que en realidad significan lo mismo. Purusharchana significa adorar a la persona suprema, e Ishvara Pranidhana significa entregar la vida a Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese punto es una de las cosas que más se enfatiza dentro de la línea Bhakti, que la meditación sirve para meditar en la persona suprema. Y después, en relación con el Hatha Yoga, en este libro lo que se cita es el libro Prema Pradipa, que es un escrito que hizo Bhaktivinoda Thakur, donde en un momento unos yogis con uno que hace... Algunos dicen que ese libro es una novela. Entonces el que hace el papel de sabio Bhakta le explica el Hatha Yoga, citando las escrituras como el Jiva Sanjita, el Gerala Sanjita, no me recuerdo, ahí aparecen las reseñas en el libro. Y bueno, y se mencionan ahí las prácticas del Hatha Yoga, y finalmente como estas después apuntan también al mismo concepto que el Ashtanga Yoga apunta, que es el Dharana, que es el Pratyahara, el Dharana y el Dhyana, la meditación. Entonces, y después cuando se habla de meditación, como hay mucha gente que en Occidente está acostumbrada a una meditación en el universo, hay una manera autorizada en el Bhagavatam, que se menciona en el segundo canto, que es una meditación, por decir así, panteísta, personal al mismo tiempo, que es la meditación en el Vira Purusha. Por eso se dice, esa parte del capítulo se llama meditaciones guiadas. Entonces la primera meditación es en el Vira Rupa, y ahí se habla del mantra Om como la práctica que recomienda Shukadeva Goswami al Rey Parikshit en ese momento. Y Srila Prabhupada explica específicamente a qué apunta el mantra Om y cómo se debe meditar y a qué apunta ese tipo de meditación. Y después se habla de la meditación en la superalma. Entonces esos son como se dice, los tres primeros capítulos. Y en relación con el Bhakti, que es el último de los capítulos, se menciona estos elementos. A ver. Bueno, se define el Bhakti a través de lo que el Néctar de la Devoción explica, que es en la introducción. Srila Prabhupada hace una explicación maravillosa de lo que es el Bhakti, el servicio a Dios sin búsqueda de recompensa alguna. Se menciona que los bhaktas tienen que estar preparados, por eso es importante que todas estas cosas las estudiemos bien todos para conocer los demás senderos, porque si el bhakti es la culmine del sendero del yoga, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, es importante que nosotros tengamos la mayor información posible de los otros niveles de yoga. Bueno, hablando del aspecto personal del absoluto,
se explica en ese capítulo que de todas las manifestaciones personales, que eso es lo que afirman las escrituras védicas, Krishna es la manifestación más plena de la verdad absoluta, y después se habla de la ciencia de Krishna. Entonces hay muchas, la persona de Krishna, la relación de Krishna con Cristo, la forma de Krishna, el mundo espiritual de Krishna, los devotos de Krishna. O sea, se hablan muchas cosas que tienen que ver ya directamente con la filosofía de conciencia de Krishna, y por último se habla del mantra yoga, o el canto del Mahamantra Hare Krishna, como el yoga más importante. Entonces, bueno, este libro, para no extenderme más, viene en 2 volúmenes. El tomo 1 está presentado también con un estilo moderno de diseño. Por ejemplo, en las contratapas se ponen este tipo de palabras que se usan muchos en los cafés, en los centros de encuentros, así de gente yuppie, gente laboral, y bueno, pensamos que es un material muy bueno para que los devotos que están en el mundo del yoga y que tratan de transmitir la enseñanza Bhakti en el mundo del yoga puedan tener este material, y bueno, que las personas también se beneficien, ¿no? Entonces hasta ahí es donde voy a llegar con mi presentación. Entonces tenemos, antes de que su santidad, Yadunanda Maharaj, que es el invitado principal, nos haga la presentación, tenemos a Tamis, no sé si está por acá Tamis, que nos va a hacer una pequeña informe de las actividades que estamos haciendo en el BT, nuevos proyectos. ¿Estás por aquí, Tamis? Estoy acá. Muy bien. Entonces Bueno, ¿me escuchan bien? Yo creo que sí. A ver, bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, en ese momento que estamos viviendo, transmitir un buen mensaje es un privilegio. Así que, bueno, muchas gracias. Lo que vengo a decir, invitarles, es que ante toda la situación que se encuentra la humanidad, más allá de la situación puntual esta que estamos viviendo de encierro, el BBT comprende la necesidad de expandir aún más la conciencia de Krishna y también la importancia de que los devotos se unan aún más a ese proyecto. Una cosa está relacionada con la otra, porque en realidad el BBT es un gran regalo que dejó a todos nosotros Prabhupada. Y entonces todos nosotros, devotos, somos parte de ese gran proyecto y tenemos que cuidarlo mucho como un hijo. Y entonces, para que eso suceda, nosotros en el BBT creamos un camino de expansión que incluye más participación de todos y, consecuentemente, nos brindará más oportunidades y más beneficios a todos nosotros que ya somos devotos y a los que van a venir. Entonces, basado en eso, en ese proyecto, decidimos festejar juntos con todos, y estoy hablando, el mensaje que vengo a transmitir es justamente esta invitación para que podamos festejar juntos en un evento que va a comprender, son 3 días de eventos. A ver, tengo las fechas. Día 10 de junio, 25 de junio y 8 de julio. Vamos, en esos 3 días, vamos a presentar este nuevo proyecto del BBT, este nuevo camino de expansión que vamos a empezar. En realidad ya empezamos, pero ahora vamos a empezar a poner en práctica propiamente dicho. Y la importancia, vamos a explicar el proyecto y poner bien claro la importancia del proyecto para la vida de cada uno de nosotros y también para la humanidad en general. Y además del proyecto, vamos a tener cada día una charla distinta. Entonces van a ser regalos, esta charla que van a brindar tips para el desarrollo personal, Perdón, más Tamis, específicamente perdón.
Bueno, por favor, los que están presentes acá en Zoom, si podrían apagar el micrófono, les agradeceríamos mucho. Bueno, excepto tú también, obviamente. Adelante. Bueno. Entonces, en esos 3 días vamos a tener una charla hablando más específicamente cómo podemos implementar con más facilidad la filosofía védica en nuestro día a día. La otra, con tips cómo mejorar el sadhana. Y la otra, para facilitar el hábito de leer, para que el hábito de leer nos resulte aún más fácil y placentero. Entonces, quien tiene interés en participar de esta gran fiesta, de este gran inicio, Damayanti, no sé si ya puso a ver. Damayanti, ¿puedes ponernos, va a poner un enlace? Entonces, quien tiene interés, que llene ay, no me viene la palabra. Formulario. Este formulario, sí, perdonen, el español a veces me cuesta un poquito. Bueno, entonces van a llenar este formulario muy simple, nombre, mail, el WhatsApp, y ahí vamos a entrar en contacto con ustedes, vamos a pasar exactamente las fechas, el horario referente a cada país y la temática que va a tener a cada día. Así que bueno, es eso. Muchísimas gracias también. Gracias por ¿Quedó claro? Sí, yo creo que sí. Bueno, que igual es una sorpresa y para que ellos quieran no se pierdan el evento en el mismo Bhakti canal. Exacto. Sí, ya le vamos a dar la información, pero sí estaría muy bonito que nos acompañen con todo esto que queremos Sí, hacer. Damayanti va a poner acá en el chat el enlace para hacer la inscripción. Muchas gracias, gracias. Entonces ahora sí voy a presentar nuevamente a Su Santidad Yadunandana Maharaj. Es un gran amigo mío, de hace muchos años nos conocemos. Bueno, su cuerpo nació en España, él es discípulo de Saptarum Maharaj, es parte del Ministerio de Educación de ISKCON, uno de los mejores facilitadores que en el habla hispana tenemos, y bueno, él tiene muchísima experiencia en el mundo del yoga, porque esa es una de las cosas que él hace en su prédica en Europa. Entonces, queremos ya darle la palabra a Maharaj para que nos cuente su experiencia y después preguntas que quieran hacer para que Maharaj responda, estamos a disposición. Adelante, Maharaj. Hare Krishna. Ante todo quería agradecer a mi buen amigo Aravinda Prabhu por darme esta oportunidad. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? Por darme esta oportunidad de participar en este foro, y también a todos los devotos y devotas presentes, y si hay otras personas que no sean devotas, que sean profesoras o profesores de yoga, que estén participando para compartir esta literatura que Aravinda Prabhu está presentando. También quería felicitarle por el buen trabajo y por darme la oportunidad de participar en la lectura de uno de los borradores del libro y poder ofrecer feedback. Le agradezco también todo esto. Bien, pues Aravinda Prabhu me pidió que compartiera mis experiencias al respecto de presentar la conciencia de Krishna en el mundo del yoga. Yo he seleccionado 3 puntos que quería compartir para todos aquellos devotos que quieran hacer esto, sea como profesores de yoga o visitando escuelas de yoga, participando en congresos, en festivales de yoga, confederaciones. Por ejemplo, en mi caso, represento a ISKCON en la Confederación Ibérica de Yoga, que une escuelas prominentes de yoga en España y Portugal. Y también en la Confederación Europea de Yoga,
que hace lo mismo a nivel europeo. Normalmente se suele hacer un congreso anual y los representantes de las distintas escuelas presentan sus experiencias, sus conocimientos. Tiene un formato de congreso y de festival. Y suele ser muy edificante porque se establecen muchas relaciones personales, se puede compartir nuestro mensaje de una forma neutra, abierta, respetuosa hacia personas de otras tradiciones. Y lo que había pensado es que para aquellos devotos y devotas que quieran hacer esto, he visualizado 3 aspectos a tener en consideración. El primero es prepararse muy bien para poder representar de un modo fidedigno el mensaje de Srila Prabhupada y del Guru Parampara en lo que respecta al presentar el Bhakti Yoga. Esto incluiría también entender el contexto de la filosofía del yoga en los Saddarshanas. Por ejemplo, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explica que para poder representar al Guru Parampara, a la sucesión discipular, es importante estar familiarizado con los 6 sistemas filosóficos de los Vedas. Como muchos conocerán, y otros que si no lo conocen todavía pueden estudiarlo, existen 6 sistemas filosóficos en los Vedas que generalmente se clasifican en 3 pares. La filosofía Nyaya y Vaisheshika, es decir, la filosofía del sistema de pensamiento lógico, védico, y la filosofía de la singularidad en la creación del universo y el rol del átomo como unidad fundamental de la creación. Por otro lado tenemos la filosofía Sankhya y Yoga, son otras 2 filosofías hermanadas, y por otro lado tenemos el Karma Mimamsa, es decir, todo el sistema de ritual védico con el fin de encontrar el equilibrio en la vida presente, y la filosofía Vedanta. En el mundo occidental, lo que más se conoce, o las filosofías más representadas, aunque sea en un modo moderno, son yoga y Vedanta. De hecho, yoga de los 6 sistemas filosóficos védicos es el sistema más práctico, porque ofrece un método de autodisciplina y autorrealización muy vivo, que quizás por eso atrae tanto a las personas occidentales, porque la gente occidental quiere hacer algo práctico. Solamente filosofía teórica o una filosofía muy profunda como es el Vedanta puede resultarles difícil de asimilar. Así que es importante para aquellos que queremos presentar el Bhakti Yoga en el mundo del yoga, establecer una buena base filosófica, y esto que he presentado de los 6 sistemas filosóficos es simplemente el entorno general. Sobre todo deberíamos focalizar en conocer muy bien el mensaje del Bhagavad Gita, porque el mensaje del Bhagavad Gita, como saben, es un mensaje de yoga. Primero Krishna define lo que es el yoga en el segundo capítulo: Yoga sta kuru karmani sangam tyakva dhananjaya siddhya siddhyo samoputpa samatvam yoga uchyate. Esa es la primera definición de yoga.
Y muchas veces si encontramos a personas que presenten el yoga de escuelas que provienen de una tradición Advaita Vedanta, es decir, una tradición impersonalista, suelen citar mucho este verso y también suelen citar el verso del mismo capítulo, Buddhi Yukto Yahatiha, especialmente la última línea, Yoga Karma Su Kaushalam, que el yoga es el arte de todo trabajo o de toda actividad. El primer verso que he citado define yoga diciendo, Krishna le dice a Arjuna, que se sitúe en el yoga por medio del desapego, abandonando el apego y permaneciendo estable en Siddhi, la perfección, y Asiddhi, la imperfección. Y, por ejemplo, en el momento que estamos viviendo de crisis sanitaria mundial, es un mensaje muy relevante, mantenerse equilibrado tanto en los problemas como en las oportunidades. De hecho, lo que hace el yoga es transformar los problemas en oportunidades y mantener ese equilibrio. Esa es la primera definición. Seguidamente, en el capítulo 3 del Gita, Krishna explica Karma Yoga como el primer paso para realizar esto. Ofrecer todas las actividades al Supremo con desapego y sin querer disfrutar de los frutos de la acción. Después encontramos en el capítulo 4 la presentación del Jnana Yoga. También, por supuesto, en la parte final, los que hayan estudiado el curso de Bhakti Shastri recordarán que los capítulos finales del Bhagavad Gita corresponden a Jnana Yoga. Los 6 capítulos primeros corresponden a Karma Yoga y los capítulos centrales corresponden a Bhakti Yoga. Así lo explican los acharyas Vaishnavas, nuestro Srila Prabhupada. Si nos remontamos en el tiempo, podemos llegar incluso hasta Sri Yamunacharya de la Sri Sampradaya, que presentaba de esta manera el mensaje del Bhagavad Gita. Y generalmente las personas de escuelas de yoga tradicionales, pues por ejemplo, que eso nos lleva al segundo punto. No solamente tenemos que conocer la filosofía del Bhagavad Gita, también es importante que estudiemos los Yoga Sutras de Patanjali para poder presentarlos. Por ejemplo, su santidad Hridayananda Goswami Maharaj escribió una edición muy buena en portugués. Yo lo he visto en lengua portuguesa. No sé si está publicado en lengua hispana, pero es una presentación muy útil para este fin. Es esencial conocer bien el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali y estudiar las enseñanzas del señor Kapila-dev, la encarnación de Krishna, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, que describen el proceso de Sankhya y de yoga, presentado de la forma devocional como hace el Srimad Bhagavatam, que presenta los 6 sistemas filosóficos de la forma devocional más clara y profunda. El segundo punto es conocer y reconocer la variedad que existe en el mundo del yoga actualmente en el entorno en que nos movamos. Es verdad que el mundo está bastante globalizado, pero entiendo que cada país tiene sus particularidades.
por ejemplo, yo no estoy familiarizado con el mundo del yoga en Latinoamérica, exactamente cómo está desarrollado, qué escuelas son las más prominentes. Aquí en España y en Europa hay muchas escuelas que están conectadas con la línea de yoga Shivananda y sobre todo con la rama que viene de Swami Vishnudevananda, porque él estuvo en Europa, luego estableció un ashram en Estados Unidos, en Bahamas, y muchos de los líderes principales con los que yo he interactuado fueron discípulos de Swami Vishnudevananda, aunque luego montaron sus propias escuelas. Pero es importante el conocer cuál es su bagaje, cuál es su tradición, para poder ser respetuoso con la tradición cuando estamos conversando con ellos y también comunicar nuestro mensaje de un modo relevante, es decir, por un lado, transmitir el mensaje sin hacer concesiones, presentar el mensaje de Krishna y el mensaje de Patanjali en los Yoga Sutras, pero al mismo tiempo también ser sensible a cómo se percibe desde las distintas escuelas que están participando en estos congresos o convenciones. También existe otra línea muy importante. Yo imagino que en Latinoamérica es probable que estas escuelas estén representadas igualmente que en Europa, pero existen particularidades. Para dar un ejemplo europeo, si nos vamos a Alemania, el ashram más grande de yoga en Europa lo dirige un maestro conocido como, su nombre es Shukadev Bretz, que él había sido un discípulo sannyasi de Swami Vishnudevananda, en la línea de Yoga Shivananda. Y luego él se casó y estableció este ashram en Alemania, grandísimo. Uno de los congresos de yoga europeo lo celebramos allí. Tuvimos una buena representación de ISKCON. Y él fundó en Alemania una escuela conocida con el nombre de Yoga Vidya. Y Yoga Vidya en Alemania tiene muchísimos ashrams. Y tiene una relación muy amigable con ISKCON. Ellos están muy centrados en lo que es en la práctica del yoga clásico. La tradición que siguen, siendo de Yoga Shivananda, es neovedántica, Advaita Vedanta, con un enfoque impersonal. Pero por otro lado, también valoran el Bhakti. Y tienen una de las líderes de uno de los ashramas, ellos tienen iniciaciones de swaminis, es decir, maestras de yoga que adoptan el camino de la renuncia y lo reconocen formalmente. Nosotros no lo hacemos porque en las tradiciones Vaishnavas clásicas no se hace de esta manera formal, sí que se reconoce universalmente, como en el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, en el primer verso del capítulo, Anashrita karma palam, karyam karma karoti yaha, sasanyasi chayogi cha, naniraknir nachakri yaha. Que toda persona que cumple con su dharma es un yogi, un sannyasi, si lo lleva a cabo con desapego, sin apegarse a los frutos del trabajo, y lo cumple con el sentido del deber, ofreciendo los resultados al Supremo. En ese sentido, entendemos la orden de vida de renuncia. En la tradición Varna Ashrama, el domingo tenemos una conferencia por Zoom, por Facebook, a través de ISKCON Buenos Aires, por si alguien quiere participar.
y ahí tocaremos el tema de Varna Ashrama. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, esta maestra de yoga se llama Divyananda Swamini. Ella ahora está aprendiendo Bhakti Yoga de devotos de ISKCON, con permiso de las autoridades de su organización, de Yoga Vidya. Esto se ha conseguido porque hay una relación respetuosa mutua, salvando las diferencias filosóficas y teológicas, pero existe una relación respetuosa que ha llegado al punto de que uno de sus líderes tiene permiso de su organización para aprender Bhakti Yoga en ISKCON. Entendemos que es un tema delicado porque en los libros de Prabhupada encontramos afirmaciones de Prabhupada de no mezclarnos con yogis y gyanis de mayavadis. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el Upadeshamrita. Con lo cual es una línea delicada. Cuando presentamos la conciencia de Krishna, tenemos que saber estar, por un lado, respetando a la audiencia con la que estamos comunicando el mensaje, por otro lado, conociendo muy bien el mensaje del Guru Parampara que nosotros representamos en el camino del Bhakti Yoga, y en medio estableciendo un puente sólido que permita el hacer llegar el Bhakti Yoga, que es el mensaje que da Krishna y que da Patanjali en los Yoga Sutras. Por ejemplo, Patanjali, cuando habla del Samadhi, dice Samadhi Siddhir Ishvara Pranidhanat. Dice que la perfección del Samadhi se logra a través de la entrega del ser. Ese es un sutra muy claro. Incluso maestros de yoga de otra línea muy prominente en Occidente, como es la línea de Krishnamacharya, que luego tuvo 3 discípulos que se han extendido en el mundo occidental. Tenemos a Iyengar, el maestro Iyengar, que es un maestro muy, muy importante y que reconoce la labor de Srila Prabhupada al final de los 8 tomos que publicó como su obra maestra. Termina citando la traducción de la invocación del Sri Ishopanishad y del Brihad Aranyaka Upanishad, Om Purnamadak Purnamidam, citando la traducción de Srila Prabhupada. Lo cual, un discípulo directo suyo, de aquí de España, vino a participar en las clases de Bhakti Shastri que ofrecemos en el curso, en cursos del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Perdón. Disculpen que tengo aquí un... Espera que lo... Es que traje el móvil por si había un problema técnico y poder conectarme con el móvil, pero no lo silencié. Un segundito que lo silencio. Perdón por el inciso. Bueno, lo apago. ¿Puedes guardarlo por ahí, sacarlo? Es que no... Bueno, lejos. Disculpen. Decía que en el caso de este maestro Iyengar, claramente yo escuché, tuve el privilegio de participar
en el año 2000, si no recuerdo mal, era en el año 2011, estuve colaborando con un maestro de yoga prominente en Europa y en Portugal es muy prominente, Amrita Suryananda Swami, que él fue una persona clave en el reconocimiento del Día Internacional del Yoga a nivel de las Naciones Unidas. Y él estaba tratando de hacer esto a través de Portugal y nosotros le sugerimos que si quería proyectarse a nivel mundial, que tenía que ir a la India, que desde Portugal, aunque él había hecho unas celebraciones enormes, porque tiene la escuela de yoga, la Confederación Portuguesa de Yoga, que es muy prominente en Portugal. Es decir, que cada país tiene organizaciones que juegan un rol prominente y que es importante reconocer cómo está el mapa en el lugar que nos movemos para poder colaborar con las distintas escuelas según quiénes son y el momento histórico en que se encuentran en su organización y en el país donde están trabajando. Esto es muy importante. Entonces decía que a través de esto, este maestro de yoga, Amrita Suryananda Swami, se ha movido por todo el mundo organizando congresos y encontrándose a maestros de yoga de distintas escuelas y creando puentes de comunicación para promover el yoga alrededor del mundo. Y consiguió organizar un evento en la sede mundial de la Fundación El Arte de Vivir, que seguro que muchos conocen, de un discípulo de Maharishi Mahesh Yogi, que se ha hecho muy prominente con su propia escuela actualmente, Sri Ravi Shankar, ¿le conocen? Me consta que, por ejemplo, en Argentina ha hecho eventos muy grandes, por lo que he visto en algunos vídeos, etc. Allí tuve la oportunidad de representar a ISKCON junto con su santidad Radhanath Swami Maharaj, que tiene una experiencia en el mundo del yoga, especialmente en la India y en Norteamérica. Una experiencia grandísima, porque él había vivido en cuevas con yogis en los Himalayas antes de conocer a Srila Prabhupada. Cuando él escuchó que los representantes que estaban presentes en la India accedió a participar. Normalmente Radhanath Maharaj mide muy bien su tiempo porque tiene muchísimas invitaciones. Él en el mundo de la prédica a nivel internacional es un peso pesado. Yo soy un peso pluma, o sea que el hecho de que yo iba ahí, claro, yo digo, mi representación de ISKCON, si queremos representar en la India, tiene que venir un peso pesado de la India. Y su santidad Radhanath Maharaj lo es. Por eso le pedí si por favor podía venir. Él accedió a venir cuando vio que estaba Ravi Shankar, estaba Iyengar, que en paz descanse. Él dejó el cuerpo hace 1 año o 2, quizás un poquito más, el tiempo pasa rápido, pero eso fue en el año 2011, 2012, y algo que nos llamó la atención fue que el maestro Iyengar en su charla, porque él era el más mayor en edad, tenía 93 años en ese entonces, y se le pidió que diera lo que le llaman keynote speech, la charla de apertura. Y 2 veces en una charla de 20 minutos subrayó que el yoga sin Ishvara Pranidhana no es yoga. Fíjense, y los que estén familiarizados con el método de yoga Iyengar, es sumamente su forma de lo que él ha enseñado a la gente es a trabajar con el cuerpo. Prácticamente hablando, casi ni trabaja
el pranayama. Él trabaja mucho yoga asanas, empezando con Tadasana, con la montaña. Y ese ha sido su método. Primero, enseñar a la gente occidental a acercarse al yoga a través de conocer su cuerpo, que es lo que mucha gente en las escuelas de yoga actual es lo que hace, o la gente se siente atraída al yoga precisamente de esta manera, buscando conocer su cuerpo, luego controlar su respiración y después empiezan a entender un poco cómo funciona la mente. Así que es importante entender también que hay una gran cantidad de personas que acuden a las escuelas de yoga simplemente porque buscan mejorar su salud. ¿Puedes, por favor, apagar el micrófono del perrito? Sí, Prabhu Rishikesh. Ay, gracias, ahí está. Adelante, Maharaj. Chaitanya Mahaprabhu enseñó a cantar también a los animales, o sea que a los perritos son bienvenidos en el Bhakti, pueden practicar, pero no ahora. Bien, así que es importante el reconocer un poco las... En inglés dicen where are they coming from, de dónde vienen esas personas a las que estamos presentando, y puede variar mucho de un evento a otro. Es importante informarse antes, cuando vamos a una escuela de yoga, informarse de qué nivel tienen las personas. Son profesores de yoga. Si son profesores de yoga, ¿qué formación tienen? ¿Tienen 200 horas de Yoga Alliance o tienen más de 1000 horas, como piden, por ejemplo, el Ministerio de Yoga y Ayurveda en la India, Ayush? Son distintos niveles y es importante estar sintonizado con lo que se mueve en el mundo del yoga para, como diríamos coloquialmente, para no meter la pata cuando hago la presentación. Si no estamos familiarizados porque es un evento muy grande, pues hacerlo lo más inclusiva posible, pero al mismo tiempo también tener un mensaje claro que queremos transmitir. Normalmente yo lo que he hecho siempre es hacer presentaciones del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam o los Yoga Sutras desde una perspectiva Bhakti. Y en cada congreso, dependiendo del contexto, presentar un tema concreto que pueda atraer tanto a profesores como estudiantes de las escuelas de yoga, atraerles al Bhakti y también al Kirtan. Kirtan y Bhakti son, bueno, sabéis que Kirtan es uno de los 9 procesos del Bhakti y es el principal para la era de Kali. Son métodos muy apreciados en las escuelas de yoga. Y es muy importante que capitalicemos con esta situación actual, que cada vez más se valoran el Kirtan y el Bhakti en las escuelas de yoga. Estas son algunas reflexiones. Yo creo que, disculpen si me alargué un poco creo que eran 20-25 minutos y me parece que me pasé. Quizás ahora se pueden abrir el turno de preguntas. Bueno, Aravinda Prabhu es quien está dirigiendo este foro, que nos diga... Muchas gracias por la presentación. Bueno, si pueden ir escribiendo las preguntas. Acá hay una que viene del Facebook, que dice lo siguiente. Permítanme. ¿Dónde puedo encontrar la información detallada de los 6 darshan? Pregunta Nishinka Kripa Prabhu, que también es del equipo del BT. Esa sería la pregunta. ¿Alguna publicación de ISKCON? Claro, nosotros en el Bhaktivedanta College teníamos un módulo de los 7 darshanas
Hay un libro que publicó Suhotra Maharaj hace bastantes años. Se publicó en inglés, no sé si está traducido a lengua hispana, pero hace una presentación muy buena de los 6 darshanas. Ese sería un libro muy bueno. Luego encontramos, hay un texto en inglés que es un clásico que utilizan los académicos y estudiosos de los darshanas, a ver si recuerdo el autor, Das Gupta. Tiene varios tomos y tiene mucho material útil que nosotros hemos utilizado en el Bhaktivedanta College. Quizás se podría organizar un curso un poco más sistematizado sobre los darshanas. Yo hice una presentación así en Portugal, quizás aquí en España hice algo también. En Portugal recuerdo que presenté 10 horas en la Universidad Lusófona de Lisboa y podría haber, lo tengo en lengua portuguesa, pero no creo que me costara mucho traducirlo a lengua hispana y presentarlo. Quizás pues para este foro, los que estén interesados en el tema y entrar un poquito más a fondo. Pero este libro de Das Gupta, que es un clásico académico del estudio de los darshanas, yo imagino que incluso no será difícil de conseguir a través de Internet, porque como es bastante antiguo, puede que incluso los derechos de autor, no recuerdo ahora el año, pero podría estar accesible. Claro, ahí tienen que saber inglés, pero si no, el libro de Suhotra Maharaj es un libro bueno para predicadores de ISKCON. Gracias, Maharaj. Entonces, a ver, preguntas escritas, no he visto ninguna. No sé si alguien de los presentes aquí, por los que están en Facebook, si ustedes quieren preguntar por chat, es la única manera. Le pregunto. Aquí, si alguien tiene una pregunta acá verbal, que sea corta, por favor, para que demos espacio a más personas. Adelante. Aquí en el chat hay cosas, ¿no? Yo veo aquí cosas. Son comentarios que están haciendo los devotos. Pusimos también para registrarse. Una devota, Panchali, Panchali me mencionó de que lo que explicaste sobre los Yoga Sutras de Arvind Maharaj son una serie de conferencias que se editaron, pero preguntas como tal, escritas no hay. ¿Alguien quiere hacer una pregunta verbal? Aquí hay una pregunta. Y una pregunta. Bueno, empezamos con Krishna Priya, por favor. Reverencia, reverencia Maharaj. Mi pregunta es si explicó los Kumaras de Kundalini. Los Kumaras de Kundalini. Sí, hay una línea acá, nosotros vivimos en Entre Ríos, en Argentina, y hay muchas líneas que vinieron nuevas, que no sabemos bien las procedencias, no las hemos estudiado. Sé que son de algún Vayan, un Yogi Vayan, y hicieron Kundalini, desarrollaron Kundalini y lo mezclaron. Bien, Yogi Bhajan, sí. Yogi Bhajan, de hecho, hay incluso, Yogi Bhajan se encontró con Srila Prabhupada. Y si buscan en el Vedabase, encontrarán una conversación. Yogi Bhajan en edad era más joven que Srila Prabhupada, y tuvieron una conversación que bastante amigable, y los seguidores de la escuela de Kundalini Yoga siguen a Yogi Bhajan. Dentro de la escuela de Kundalini Yoga, digamos que están las personas más comprometidas con la práctica, podríamos llamarlo religiosa, que siguen la tradición Sikh, que suelen llevar el turbante, pero luego también dentro de la escuela de Kundalini Yoga tienen profesoras y profesores que no necesariamente están iniciados
en la tradición Sikh, pero que sí que enseñan los métodos de Kundalini Yoga que aprendieron de Yogi Bhajan. Normalmente a ellos también les gusta el kirtan, tienen sus propios kirtans incluso la lengua, no estoy seguro, no he estudiado tan de cerca en lenguas, por lo que yo he visto, no es sánscrito, deben ser lenguas vernáculas, igual que nosotros cantamos en bengalí o en Brajabuli las canciones de Narottam Das Thakur o de Srila Bhaktivinoda Thakur, ellos cantan canciones de su tradición, pero cantan distintos nombres de Dios, aunque tienen una interpretación no tan personalista, no es una interpretación claramente personalista. Aquí en España hemos trabajado, de hecho muy cerca de la finca de Nueva Brajamándala, situada a 1 hora de Madrid, muy cerquita de aquí hay un ashram de Kundalini Yoga y hay una discípula directa de Yogi Bhajan, es una maestra de yoga que se llama Sharabjit. Ella creo que es de Perú, pero lleva muchos años afincada en España. Y tenemos una buena amistad y hemos hecho algunos encuentros de yoga juntos, sobre todo en décadas anteriores, cuando ella estaba en Madrid y yo organizaba encuentros de este tipo en Madrid, en la capital. Esta es la línea. Kundalini y Yoga están conectados a yoga. Maharaj, ¿estás ahí? Hare Krishna. Y Bhajan. Ahí. He visto también que Srila Prabhupada cuando visitó el lugar donde está el templo dorado, por favor ayúdenme, el Golden Temple, en Amritsar. Cuando visitó Amritsar, en una gira que hizo en la India con discípulos suyos, visitó el templo dorado y Prabhupada alabó cómo los dirigentes del templo dorado de la tradición Sikh, cómo distribuían prasadam, distribuían alimentos a todos los peregrinos, y Prabhupada alabó mucho esta labor que hacían de distribución de alimento santificado dentro de su línea, de su tradición, para todos los peregrinos que visitaban el templo, y les dijo a los devotos, a los líderes de ISKCON que le acompañaban, discípulos suyos, que aprendieran de cómo organizaban la gestión y distribuyeran prasadam en los templos de ISKCON. Esto era el principio del movimiento en la India. Gracias, Maharaj. Bueno, hay una pregunta práctica que la hago al finalito, y hay una que dice acá: ¿cómo podemos presentar la conciencia de Krishna introduciendo los libros de Srila Prabhupada en el mundo de Astanga Yoga, ya que la mayoría de ellos son impersonalistas? Mi experiencia es que cuando vamos a congresos, normalmente cada organización pone sus stands de libros y todo lo que tienen para presentar, y normalmente vendemos muchos libros de Prabhupada ahí. Si hacemos una buena presentación, sobre todo los Bhagavad Gitas salen como churros. Esa es mi experiencia. Y yo lo he visto en escuelas de yoga. Lo que hay que hacer es una buena presentación, demostrar que conocemos bien el mensaje del Gita o el mensaje del Bhagavatam, y luego vender los libros. Y ahí se suelen vender. Esa es mi experiencia. En escuelas de yoga, por ejemplo, si he ido a dar una conferencia, suelo dar la conferencia sobre el Bhagavad Gita, y luego llevas Bhagavad Gita, lo coordinas con la dirección del centro de yoga, y suelen venderse bastantes gitas. Gracias, Maharaj. ¿Alguien más tiene una pregunta así de esta índole filosófica? Hay una que
A ver. Bueno, mientras tanto voy diciendo, o sea, un devoto pregunta cómo podemos unirnos todos los profesores de yoga devotos. Esa es la pregunta para ti. De hecho, este es yo diría que es un reto que tenemos a nivel de ISKCON, porque en Europa se ha hecho un intento europeo, norteamericano, que salió de unos devotos que son profesores de yoga en Alemania, pero no terminó de cuajar. Quizás porque no hemos puesto energía unificada para ello. Pero quizás algo interesante sería organizar un foro a nivel del mundo de habla hispana o hispano-portuguesa, todo lo que es Iberoamérica y España y Portugal. Eso podría ser un buen comienzo y organizar algún tipo de congreso a ese nivel. Y luego cada uno podría hacer sus ponencias, sus presentaciones de lo que ha hecho, en qué eventos ha participado, de qué manera, o presentaciones que ha ofrecido en otros congresos con escuelas de yoga, el realizar esa presentación para compartir con otros devotos que son profesores de yoga. Y todo eso podría enriquecernos mutuamente. Habría que ponerse de acuerdo y empezar a trabajar en ello, pero va a depender de la energía que queramos ponerle al tema. Porque es cierto que otro reto que a veces ocurre, que por ejemplo, Su Santidad Sachinandan Swami Maharaj, que también él ha conectado bien con personas en el mundo del yoga, ha hecho presentaciones, por ejemplo, en el ashram de Yoga Vidya, pero finalmente se ha inclinado más a poner su energía a foros de Shuddha Bhakti, de puramente Bhakti, y no pone tanta energía en presentar el mensaje en las escuelas de yoga tradicionales. Eso a veces ocurre, que los predicadores de ISKCON, porque el corazón les llama más al Bhakti, terminan poniendo más tiempo en foros de Bhakti Yoga puro que en foros de yoga clásico, que se mezcla con muchas otras escuelas que igual no les llena tanto el corazón. Lo digo porque a mí también me sucede eso. Entonces es una lucha que el predicador que presenta el Bhakti en el mundo del yoga puede tener a la hora de formar foros comunes de profesores de yoga Bhakti Yogis. Gracias. Como para matizar un poquito esto, Panchali está comentando que ellos tienen un proyecto en Chile, supongo, de hacer una alianza de yoga para los devotos, y si alguien se quiere comunicar, por favor, Panchali deja el contacto para que los que quieran ahí saber del proyecto se conecten. Hay otra pregunta. Si quieren incluirme para esta alianza, pueden incluirme. No prometo la cantidad de tiempo que seré capaz de dedicar, pero sí prometo apoyarles en lo que esté en mi mano dentro de los compromisos que tengo, que no son pocos, pero prometo estar presente en la medida que pueda. Dice acá, hay muchos seguidores de Paramahansa Yogananda. ¿Provienen de la línea fidedigna? Pregunta Madhumati. Madhumati de Mendoza, según creo. Claro, muchos de estos yogis suele haber mezclas. Por un lado hay tradiciones Advaita Vedanta, que son impersonalistas, y claramente algunos mayavadis puros y duros. Yo, por ejemplo, sobre todo los que vienen de India, suelen ser más, podríamos llamarlos así, más heavies en la carga mayavadi. Tuve una experiencia así en un evento que organizaron en Portugal. Este maestro que mencioné
mencioné antes, Amrita Suryananda, organizaba 2 días de la celebración del Día Internacional del Yoga antes de que fuera reconocida por la ONU, y solía invitar cada año a predicadores de ISKCON. Y uno de los eventos eran 2 días, un día con programa de escenario y un día más filosófico con ponencias de 20 minutos por los representantes de las distintas escuelas. Y solía traer a swamis y yogis de la India. Y, por ejemplo, trajo a dos swamis de la India. Uno era el presidente de la Hindu Dharma Sabha, que es una organización que une escuelas tradicionales hindúes en India. Y la conferencia que dieron era filosofía mayavadi pura y dura. Entonces ahí, claro, como a mí me tocaba hablar después de ellos, no me gustó porque presentaron el verso Yogastha Kuru Karmani, pero de una forma era mayavadi, muy mayavadi, negando la existencia personal de Dios, y que a mí me pareció que no venía al caso. Entonces, en mi ponencia, que por la gracia de Krishna fue después de la de ellos, presenté los primeros 7 versos del capítulo 12 del Bhagavad Gita, que refuta la filosofía mayavadi. Lo traté de hacer de una forma con tacto y sin salirme del mensaje que quería comunicar para el evento. Creo que gustó. Luego ellos mismos me felicitaron por lo que había hecho, citando mucho sánscrito para respaldarlo con el Gita en el contexto que tocaba. Digo esto porque hay algunos que están en esa línea, luego hay otros que están en un camino más de en medio, más yógico, con algunas tendencias mayavadis, pero más focalizados en la práctica de la meditación, yogis más en el camino de Paramatma. No he estudiado los detalles de las enseñanzas de Paramahamsa Yogananda, pero sí conozco a seguidores suyos que frecuentan nuestro templo nuestro centro en Madrid, y suelen ser más de un camino de en medio. Y aprecian bastante el kirtan y el bhakti. Paramahamsa Yogananda es un yogi y sigue una línea más yógica que claramente de bhakti. Esa es mi experiencia por lo que he visto en sus seguidores. Eso es lo que puedo decir de esta línea. No viene de un Parampara Vaishnava, claramente, pero viene de una línea de yogis. Y es importante respetar, cuando recordemos que cuando tratamos con gyanis y yogis, en los comentarios de Srila Prabhupada del Bhagavatam, siempre lo relaciona con Sattva Guna. Es muy importante. Ese plano de la modalidad de la bondad es importante reconocerlo para promover el Shuddha Sattva que se manifiesta a través del Shuddha Bhakti o del servicio devocional puro que se transmite en las enseñanzas del Bhagavad Gita del Srimad Bhagavatam. Gracias, Maharaj. Acá hay 2 personas que levantaron la mano y vamos a ver si con esto ya más o menos, porque tenemos unos 15 minutos más programados. Gemalata y después Jannava, creo que es el nombre de Jannavi. Primero Gemalata, si usted quiere directamente decir su pregunta. Prabhu, ¿cómo le va? Habla Sebastián al Prabhu Aravinda, mis reverencias. El marido de Gemalata. Haribol, Prabhu. No se escucha más. Sí, te escuchamos, Prabhu, adelante. ¿Está bien? Un gusto conocerte. Un gusto verte, conocerte, yo te conozco. Son de Mar del Plata, entonces adelante, Prabhu. Qué bueno. Tenía una pregunta para Maharaj. Reverencia Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Un gusto volver a verlo. Igualmente. Maharaj, mi pregunta era la siguiente. Nosotros con mi esposa y algunos devotos hacemos unos programas en la ciudad, en un lugar de yoga que se llama el Loft.
donde hacemos Kirtan Yoga y hacemos Food for Life. Y mi pregunta es la siguiente: ¿usted cómo piensa que cómo piensa que debemos acercar a los devotos que ya están un poco más avanzados en Bhakti al templo? Los yogis, en realidad. Los yogis que están empezando a ver mejor el Bhakti, empezando a saborearlo un poco. ¿Cómo piensa usted que debemos acercarlos al templo? O la otra pregunta es, ¿debemos acercarlo al templo? Depende de qué predicadores haya en el templo. Disculpen si soy franco, pero no digo porque a veces si cultivas, es que depende de las personas, hay que ver. Normalmente sí, normalmente en el templo tiene que haber buenos predicadores formados para cuando vengan estas personas no quemarlos. Digo esto simplemente a modo de prevención, que es muy importante que en los templos tratemos a las personas que vengan de otras escuelas o de otras inclinaciones con respeto y de una forma gradual. Yo entiendo que el proceso gradual suele funcionar. Incluso, por ejemplo, en India, estamos hablando de la India, que en la India el movimiento de ISKCON es fortísimo, está conectado tiene conexiones en el gobierno importantes a nivel de reconocimiento, que vienen los ministros a inaugurar eventos, etc. El presidente, el primer ministro del país periódicamente inauguran eventos de ISKCON y todo esto. Y aún así en la India, los predicadores es otro contexto, pero se aplica al mismo principio, los predicadores que presentan el mensaje de ISKCON en las universidades tardan un año, según me comentaron, devotos que llegaron a ISKCON a través de ese programa de divulgación en las universidades, los llevan al templo al cabo de un año, no antes. No digo que hagan lo mismo, simplemente digo que a veces el paso gradual, lento pero seguro, a veces es mejor que correr muy rápido y la planta no ha echado raíces suficientes para cuando llega allí ve el contraste, es demasiado fuerte para la persona. Tenemos que aprender a tomar el pulso a las personas y eso también se adquiere con la experiencia. A veces tienes que probar, esta persona está preparada o no está preparada. Y la llevo cuando está preparada y dependiendo de cómo esté el templo también. Y en su experiencia, Maharaj, ¿nos puede dar un consejo de cómo darnos cuenta quién está preparado? Claro, aquí en España hay mucha integración porque desde los templos de ISKCON en España, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y últimamente también en la última década, quizás un más, pero sobre todo en la última década, en Nueva Brayamandala, en la comunidad principal de ISKCON en España, existe buena conexión con los grupos de yoga. Entonces prácticamente no ponemos limitaciones, los invitamos directamente, porque en ambos centros en las ciudades tienen comedor. Y muchos de estas personas de los grupos de yoga vienen al comedor del templo a tomar prasadam y participan en los kirtans del templo, suele gustarles, con lo cual no solemos poner restricciones a la hora de invitarlos. Sí que es importante que en el templo que esté establecido que quien atienda, quien predique, que sepa hacerlo sin quemar a personas de otras líneas. Es importante. O a personas que si han sido formadas en otras líneas, darles una entrada gradual. Por ejemplo, en el centro de ISKCON, en el sur de España, en Málaga, en el curso de Bhakti Shastri, hemos tenido a profesores de yoga de la escuela de Iyengar que venían a aprender el Bhagavad Gita
con nosotros. Y ahí se han ido acercando bastante. Hay que buscar una forma o una fórmula, quizás, por ejemplo, a través del instituto de estudios que puedan tener en sus respectivos centros, el organizar un curso para profesores de yoga y que entre algo más suave. Está bien, muy claro, Maharaj. Le agradezco mucho. Hare Krishna. Gracias, Sebastián. Entonces ahora está Yanava y Reverencia, después Prabhu Aravind. Gita Goranga. Hare Yanava, Krishna. por favor, quiere decir su comentario, después Panchali quiere hacer un comentario y a ver cómo vamos con el tiempo. Adelante. Tiene que habilitar su micrófono. A ver, ahora sí. ¿Está bien Ahora sí. ahora? Hare Sí, Krishna. Gracias, Prabhu Aravinda. Gracias, Maharaj. No veo a Maharaj. Ahí está. Sí, bueno, justamente mi pregunta y comentario también es en referencia a la práctica del Hatha Yoga, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, que hay devotos que tienen el profesorado, etcétera. Aquí en el Templo de Buenos Aires hay un espacio, de hecho, donde se dan clases de yoga, y en experiencia mía también dando clases de yoga en otros estudios, se pueden distribuir muchos libros, pero no hay nada centralizado a nivel de ISKCON. Y de hecho también es muy admirable el trabajo que hacen los devotos en Londres, donde también se dan clases de yoga y se puede presentar la filosofía también a través de estos devotos. Y también, bueno, viendo que hay como muchos devotos en el mundo, ¿no? Que son profesores de yoga, sería como si hoy podemos, ¿no? O poner un contacto específico para poder armar proyectos, porque hay, o sea, muchas oportunidades, por lo que veo también, de que la gente llegue al Bhakti Yoga a través de la práctica de Hatha Yoga o Ashtanga, etc. Entonces, bueno, ¿qué consejos nos puede dar, no? ¿Y qué le parece también, Maharaj, el hecho de esto, ¿no? De que se abran espacios en los templos donde sea posible para dar clases y abrir también un poco más la prédica? Muchas gracias. Sí, un ejemplo de esto lo tenemos en Nueva York, por ejemplo. Habrán escuchado hablar del Bhakti Center. Lo han escuchado en Nueva York, en la Segunda Avenida, muy cerca del templo que fundó Srila Prabhupada, del 26 de la Segunda Avenida. Tienen un edificio de 4 plantas. Yo lo he visitado un par de veces, en pleno Nueva York, donde hay devotos que son profesores de yoga, y entonces tienen, en el Bhakti Center tienen una sala de templo, donde ahí tienen actividades puramente de Bhakti, pero luego tienen salas donde dan cursos de yoga asanas, de pranayama, de diferentes aspectos de la tradición del yoga. Y de esa manera también tienen un restaurante de prasadam en la planta baja, y ahí conectan con muchas personas y están haciendo bastantes devotos. O sea que hay ejemplos de centros que funcionan. Sí que generalmente es mejor, eso ya depende de la dirección del templo, es mejor el definir los espacios. Por ejemplo, aquí en Nueva Brayamándala es una finca grande de 300 hectáreas y suelen venir grupos de yoga. También eso ocurre en Radhadesh, en Bélgica, que tienen una hospedería muy grande. Vienen grupos de yoga que alquilan una sala de usos múltiples que tenemos, y también se alojan en la hospedería del templo. El templo recibe unos ingresos para mantener, es una de las entradas principales económicas para mantener el templo y desarrollar el proyecto. Estos grupos de yoga toman prasadam, conectan con la comunidad de devotos aquí. Algunos se involucran
activamente con las actividades de ISKCON, viniendo al templo o pidiendo a alguno de los líderes de ISKCON que les hablen del Bhakti Yoga, dependiendo de cada grupo. Y de esa manera establecemos conexiones con estas personas. Pero puede que haya lugares en que no quieran mezclar tanto, entonces ahí tienen que decidir un poco las autoridades locales cómo quieren enfocarlo. Aquí lo hacemos y suele funcionar bien. O sea, les doy un ejemplo. La primera persona que nos ha visitado después de que pasáramos a lo que el gobierno, todavía estamos en estado de alarma en España hasta el día 21, pero en la provincia de Guadalajara, de aquí de España, no Guadalajara de México, sino la Guadalajara pequeña española, que está entre Madrid, la capital, y Nueva Brayamándala. En esta provincia estamos en fase 2 de la desescalada, que permite que las personas se muevan dentro de la provincia. Pero han venido muy pocos visitantes. Pero la primera persona que vino es una profesora de yoga que vive en Guadalajara, se llama Maheshwari. Ella conoció viene de una tradición de un naga baba de la India que montó su propia escuela, etc. Y aprecia mucho el bhakti, aunque viene de una tradición bastante, con mucha carga, bastante de filosofía advaita bastante grande. Pero por otro lado aprecia a los Vaishnavas, con lo cual eso es una oportunidad para que avancen en el camino del bhakti. Y lo que quiero concretar con esto es que esta persona vino, tomó prasadam aquí, se llevó unos libros que no tenía, se llevó por ejemplo una edición del Bhagavad Gita que no tenía nuestra edición, tenía algunos libros nuestros, pero no nuestra edición del Bhagavad Gita, y la biografía de Srila Prabhupada, y nos dio un contacto, porque está muy bien comunicada en la capital de la provincia, con un ingeniero de aguas que ahora nos está ayudando, incluso en plena pandemia, con un proyecto que tenemos de traer el agua de una fuente que llevamos 30 años tratando de traerla, y todo esto ha venido a través del contacto con esta profesora de yoga, que fue el primer visitante que vino y llamó a ella, simplemente porque tenemos buenas relaciones con el mundo del yoga. Si hubiéramos sido más cerrados en ese ámbito, probablemente no hubiera sucedido esto. Gracias, Maharaj. Panchali, tenías un comentario, por favor, adelante. Gracias, Prabhu Aravinda, gracias, Maharaj. Hare Krishna, Hare Sí, hola, buenas tardes, Hare Krishna a todos. Krishna, Panchali. Hare Krishna, buenas tardes. Un gusto escucharlos, muchas gracias por el espacio. Sí, solamente quería comentar dos cosas. Lo primero, que me parece muy interesante el enfoque de las dos últimas preguntas que dio Maharaj, su respuesta. Nosotros en Chile, con mi marido, con Madhu, llevamos muchos años trabajando, mitad haciendo servicio tradicional, por decirlo así, de Bhakti Yoga, y llevando adelante una escuela de yoga que tiene como propósito formar profesores de yoga. Tenemos varios niveles, tenemos varias generaciones ya graduadas, y tiene el toque del Bhakti Yoga. O sea, de hecho, los alumnos de nuestros instructorados para ser profesores de yoga conocen y practican, por ejemplo, lo doy como un ejemplo para que se entienda, la importancia del tilak, el ponerse el tilak, el ofrecer los alimentos y muchas cosas así, sin la característica dogmática ni religiosa. Nosotros somos Krishna West, practicamos la conciencia de Krishna con la visión Krishna West, y ha funcionado muy bien, y me parece muy interesante lo que explica Maharaj de cómo nosotros, como devotos, que ya conocemos a Srila Prabhupada por muchos años, algunos más que otros, tenemos el compromiso de preparar nuestros espacios para que estas personas se sientan cómodas
y ojalá nunca tuviésemos que esperar ese año que, por ejemplo, él planteaba en algunos casos para acercar a las personas, ¿verdad? Que nunca tuviésemos que esperar ese tiempo, sino que pudiésemos, como lo hacen ustedes en España, contactarlos, que nos conozcan y ya al otro día pudiesen conocernos, porque no hay un puente, por decirlo así, sino que estamos todos en la misma plataforma, en el mismo ambiente. Así que me parece súper relevante que hagamos ese esfuerzo y muchas gracias, Maharaj, por su consejo. También quería comentar lo que habíamos escrito recién en el chat. Nosotros estamos trabajando en formar una Yoga Alliance, como las que ya existen, la de India, la de Estados Unidos. Estamos formando una que tenga este espíritu de nuestra escuela, que tenga el espíritu del enfoque de también compartir la filosofía Vedanta y el Bhakti con los alumnos, y estamos abiertos a trabajar con todas las personas de habla hispana, como explicó también Maharaj, que quieran ser parte de esto. Es una muy buena forma de participar y de trabajar con las personas del mundo del yoga. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Anchali, muchas gracias. A ver, hay un último comentario, Maharaj. ¿Qué dice acá? Sí, ¿quieres? Adelante. Sí, adelante. ¿Quieres decir algo? Sí, pero el último comentario me pedías que lo hiciera. No, hay un comentario más que voy valga la redundancia, voy a comentar. Viene de Kakudmini Kaustuba, creo que están en Uruguay, porque pues ya sabes, están en Argentina, no sé dónde están en este momento. Maharaj, por favor, me da sus bendiciones para que sea bien recibido por los educadores mi libro de yoga para la educación, libros de yoga para la educación que recién lo edité. Eso es lo que dicen, que quieren bendiciones. Así sea, que sea un éxito. También Paramparam Prabhu hizo un libro, no ha llegado a mis manos todavía, pero entiendo que hizo un libro para personas del mundo del yoga, ¿verdad? Sí que necesitamos publicar, para tener relevancia tenemos que estar presentes en los distintos foros, en los distintos ámbitos, estar presentes, y a través de la literatura podemos llegar a las personas. Es muy importante. Que vaya muy bien, que vendan muchos libros y que llegue a la gente. Gracias, Maharaj. Estamos en Uruguay. Están en Uruguay, Aribol. Qué bueno. Mucho gusto. Entonces, muchas gracias. Quiero anunciar que nuevamente que del BBT, ahí está Kaustuba también. Desde el BBT estamos haciendo este tipo de eventos justamente para facilitar este tipo de situaciones que se están hablando. Vuelvo a repetir que tenemos los libros ya como material que les puede servir a todos los devotos en general y a los devotos que están con el tema en particular. Para el día de mañana tenemos el evento regular, que es la promoción del Bhagavatam como la raíz, lo esencial para la práctica de un devoto. Vamos a ver una panorámica y el expositor va a ser Gokulananda Prabhu, que creo que está por acá en esta reunión, que es otro de los profesores distinguidos en Latinoamérica, Brahmachari, argentino, vive en Estados Unidos, discípulo de Radha Maharaj. Entonces, si gusta participar, yo voy a dejar los links después. Abajo, y bueno, lo que decía Tamis, nuestra miembro del equipo BT, de que vamos a hacer más eventos para que puedan saber qué el BBT proyecta para generar más participación. También son bienvenidos a eso. Maharaj, el próximo sábado Maharaj va a dar una panorámica del Bhagavatam, también en este Zoom del BBT. También vamos a tener la información. Los que no se registraron, por favor, si Tamis puede volver a poner el registro. Bueno, acá lo acaba de poner Damayanti, que es otro miembro del equipo del BBT. Muchísimas gracias a todos los participantes que están por Zoom y por Facebook. Muchísimas gracias, Maharaj, por aceptar esta invitación. Nos vemos el sábado que viene, Krishna mediante. También. Muchas gracias a Aravinda Prabhu y a todos los presentes. Que tengan un buen fin de semana en conciencia de Krishna, devotos, devotas, que la pasen muy bien. Estamos en contacto. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Gauranga. Haribol. Hare Krishna. Digo. Hola, Haribol. Krishna. Haribol. Un Haribol. poquito para que todos se saluden, sí. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias a Krishna. todos, gracias Maharaj, gracias Prabhu Aravinda. Muchas gracias. Gracias, Papa. Gracias, Maharaj. Krishna Govinda, faltó que leía la pregunta que le hice y es que Perdón, una pregunta más, perdón. me parece muy buena la experiencia de Maharaj, disculpe que llegué un poquito tarde. ¿Usted cuenta, Maharaj, con algunas presentaciones de PowerPoint que haya presentado ya a las escuelas de yoga que nos podrían compartir? Compartir lo que tengo. PowerPoint no es mi fuerte, pero puedo compartirlo. Yo normalmente tengo varias, sí, tengo. Quizás en otro contexto podría compartir pantalla y mostrarles y explicarles. Podríamos incluso hacer otro encuentro en otro momento. Claro que Ahora, sí. bueno, si nos tienen encerrados en casa, pues bueno, pues podemos sacar un rato y puedo mostrar incluso fotografías. Hoy como era más que presentar hablando, así me dijo Aravinda Prabhu, pues no preparé nada visual, pero sí que podría compartir mi pantalla y mostrar mis carpetas, lo que tengo, un poquito y cosas que he hecho y verlo así más sobre la marcha. Sí, de hecho vamos a tener más encuentros de tema del yoga, que también desde el BBT, para Prabhu Rishikesh, él es de Salvador, para que sepa también eso. Y Muy bien, con ahora sí. mucho gusto puedo compartir lo que tengo, y no es privado, o sea que es público. Qué bueno. Gracias nuevamente a Gracias, todos. Maharaj. Ahora sí, nos despedimos. Nita y Gora Prevarande. Haribo. Haribol. Haribo. Muchas gracias. Haribo.